¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes en punto de las 12 del día por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Iniciamos! Te saluda tu amigo y conductor Israel Saavedra de tu programa Salud y Algo Más, para invitarte a que no te lo pierdas todos los viernes. Hola mi gente bonita que nos sigues a través de redes sociales por Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Bueno, como te comentaba la semana pasada, pues el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante: diabetes, los diferentes tipos de diabetes y sus complicaciones. Así es. Nuevamente con nosotros el doctor Gerardo Arce. Muchas gracias, doctor, ya de casa. Pues ya, muchas gracias. Ya es la tercera vez que estoy aquí con ustedes y yo encantado de la vida, Isabel. Las veces que quieras, aquí me tienes. Gracias, sabemos que estamos disponiendo de su tiempo. Gracias por acudir a nosotros y cuando pues gustes, gracias. Porque la gente, ahora sí, porque la gente lo pide y quiere saber, pues aquí está el experto que les va a explicar todas sus dudas, preguntas, sugerencias. Y pues, ¿a qué hora salen por pan? No, un diabético no puede comer pan, lo siento mucho. No, por favor, no. Bueno, aquí el doctor les va a decir qué pueden, qué no pueden hacer. Aquí con él vamos a saber todo. Pues ahora sí que bienvenido, doctor. Muchas gracias por traernos este tema tan interesante, la diabetes. Así es, mira, la diabetes es la enfermedad de este siglo. Las enfermedades crónico-degenerativas se han extendido a lo largo de todo el mundo. No solamente es una cuestión de aquí, local de Tijuana, de Baja California, de México, sino a lo largo de todo el mundo. Está muy relacionada pues con nuestros hábitos, el que no hacemos actividad física, el hecho de los alimentos que consumimos, el hecho de las cuestiones o los factores genéticos o los factores familiares, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues ya es un mal no solamente nacional, sino internacional, la pandemia o la epidemia de este siglo, y pues es algo de lo que tenemos que ocuparnos todos, no solamente los profesionales de la salud o los pacientes diabéticos, sino toda aquella persona que estemos en la calle, que tengamos un familiar, un conocido. Todos tenemos que ocuparnos y preocuparnos de ese tipo de problemas tan importantes. Sácanos de una duda que yo anduve preguntándole a la gente. Hay mucha gente que tiene mitos y realidades. Médicamente, ¿cuáles serían los mitos y cuáles son las realidades de un paciente diabético? Muy buena pregunta, mira. Para empezar, la diabetes, de manera general la clasificamos en 3 tipos. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es lo que antes se llamaba diabetes juvenil, que es la que, esa normalmente viene de nacimiento, o sea, la persona nace, o el niño o la niña nace con diabetes, y pues el tratamiento es única y exclusivamente pues, de tipo de insulina. Después tenemos la diabetes tipo 2, que es la que asociada con los adultos, la que se da por cuestiones de tipo alimenticia o de sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la diabetes gestacional, esa es única y exclusiva de las mujeres y es una de las posibles complicaciones que puede haber en el embarazo. Punto. Los mitos vienen a un susto y me provocó diabetes. Falso. Un coraje y me provocó diabetes. Total y absolutamente falso. ¿Qué es lo que pasa? Una persona cuando recibe un susto muy fuerte o un coraje muy fuerte, una impresión muy fuerte, esto puede aumentar la producción de glucosa.
pero el paciente ya era diabético, nada más no se había dado cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, esta situación de tipo emocional genera una elevación mayor de la glucosa en sangre y entonces se presentan todos los síntomas de manera, digamos, abrupta o violenta. Entonces, esto provoca que el paciente, digamos, recién sea diagnosticado como diabetes, pero el paciente ya era diabético. O sea, eso de que un susto te lo puede provocar, un coraje te lo puede provocar, es total y absolutamente falso. Un susto o un coraje pueden provocar que por primera vez se te diagnostique, pero ya la tenías. O sea, no se desarrolla por eso. ¿Algún paciente con diabetes se puede diagnosticar a qué tiempo y cómo? Por si yo no tengo diabetes, pero ¿cómo puedo saber si sí la tengo? Ok, mira. Hay diferentes formas. Por ejemplo, la parte clínica, digamos, los médicos desde nuestra formación nos enseñan las 5P de la diabetes. ¿Qué quiere decir la 5P? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. En términos más naturales. Poliuria quiere decir vas muchas veces a hacer pipí. ¿Okay? En el día vas muchas veces o incluso te despiertas en la noche y vas y haces pipí. Polidipsia es mucha sed, es decir, tomas mucha agua, estás tomando mucha agua y obviamente pues eso también provoca que vayas muchas veces al baño a orinar. Y la tercera es polifagia, es decir, comes más, estás comiendo de más. Tengo mucha hambre, tengo mucha sed, voy muchas veces al baño y estoy perdiendo peso. Entonces, wow, qué maravilla. Ajá, esa combinación de factores es lo que normalmente clínicamente nos puede orientar al diagnóstico de diabetes desde el punto de vista clínico. Ya contamos con otras herramientas, por ejemplo, el examen de glucosa en la sangre, eso es como más casero, más sencillo. Y eso puede ser tanto el paciente en su casa como el médico en su consultorio. O tenemos un examen de sangre, que es un examen que se llama hemoglobina glucosilada. Ahí sí no hay dudas, ese se considera actualmente el estándar de oro para el diagnóstico de diabetes. Y te la voy a poner así de fácil. Si la hemoglobina glucosilada dice que eres diabético, no hay vuelta para atrás, eres diabético. Por ejemplo, el examen del dedo, si comiste muchos carbohidratos un día previo, tomaste una soda y una rebanada de pastel porque fue tu cumpleaños o cumpleaños de alguien que conoces, pudiera salir alterado, ligeramente elevado, aun cuando no seas diabético. Pero la hemoglobina glucosilada, ese examen nos da una perspectiva de los últimos 3 meses cómo ha estado tu glucosa. Entonces, si ese examen sale alterado y ahí dice que eres diabético, perdón, pero eres diabético. ¿Por qué? Porque no fue algo que comiste ayer, fue lo que has comido mínimo los últimos 3 meses. Entonces ahí sí no hay para dónde hacerse. Ahí de hecho también nos es nosotros como médicos más fácil diagnosticar la prediabetes, que es un estado de ya que hay una alteración metabólica y que muy probablemente conduzca al paciente a ser diabético al final de cuentas. De hecho, desde la prediabetes ya se puede iniciar tratamiento médico con la intención de retrasar lo más posible que lleguemos a un diagnóstico como tal de diabetes. La diabetes no se cura, ¿verdad, doctor? No se cura. No se cura, en la actualidad no hay ningún tratamiento especificado o encaminado a curar esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, es decir, no tiene cura, pero se puede llegar a tener una vida perfectamente normal o muy cercana a lo normal con el tratamiento adecuado y los cuidados adecuados. O sea, quien te diga que te venden un medicamento para curar la diabetes o te la cura es mentira. Sí, sí, totalmente. O sea, no hay una cura actualmente para la diabetes, no existe una forma de curar la diabetes como tal. La podemos controlar bastante bien. Luego hay otras terapias. Muchos médicos te dicen, no, pues no uses otras cosas. Yo aprendí que si el paciente lo usa, no interfiere con el tratamiento médico y el paciente se siente bien, pues que lo siga, no hay problema. Acompañado con el tratamiento médico. Claro. No es como que voy a tomar esta hierbita o esta plantita o este tecito y voy a dejar mi tratamiento. No, eso no es recomendable en ningún sentido. Si lo quieres hacer, llevarlo acompañado de y no interfiere en nada con tu tratamiento, adelante. Si a ti te hace sentir bien y además te está ayudando a controlar tus niveles de glucosa, adelante, dale, no hay ningún problema. El tratamiento alternativo, ahorita que lo estás mencionando, doctor, ¿puede influir en decir, por decir, en la labor mental? Dependiendo. Mira, ahorita el más común o el más socorrido o el más escuchado pues es la famosa moringa. Ese es el más habitual. Ha habido algunos estudios que han demostrado que en ciertos niveles puede llegar a ser tóxica. Por ejemplo, o sea, no usada de manera adecuada puede llegar a generar algún grado de toxicidad. Porque bueno, es una planta, sí, es natural, va totalmente, pero también existen plantas venenosas. Claro. Y todo en exceso es malo, además. Entonces, no es común, pero sí puede llegar a generar algún tipo de alteraciones o algún tipo de daño.
Ya a nivel mental, la verdad no estoy seguro, en esa parte específica la verdad lo desconozco, pero volvemos a lo mismo, aquí lo mejor es acompañarte del médico y si tienes alguna otra opción alternativa que sea acompañada con tu tratamiento médico habitual y regular. Yo lo que me refería al decir mental, me refiero también a, por decir, como cuando engañas a un niño, que le dices, toma este dulce y a la vez es una pastilla. O sea, a la gente le podemos dar, no sé, un dulce X y se le quite los síntomas de algo que sentía. O sea, con el té me refiero. Ajá, hay algo perfectamente demostrado que se llama el efecto placebo. Si tú tomas algo y tú estás 100% seguro de que ese algo te va a ayudar, el efecto placebo está demostrado. Hay muchos estudios científicos que demuestran que pacientes han mejorado tomando nada. O sea, tú le dices al paciente, mira, este medicamento sirve para el dolor y en 20 minutos te lo quita. Si el paciente lo cree y se lo toma, así sea una tableta de nada, así sea un dulce, o sea, no tenga ningún medicamento y sea, por ejemplo, el puro excipiente que forma la tableta, el paciente se va a quitar el dolor. O sea, si el paciente cree en ti y cree en el medicamento y se lo toma, se lo va a quitar. El efecto placebo está total y absolutamente demostrado que es verdad. Tampoco es la mayoría. Por ejemplo, normalmente en un estudio, por ejemplo, cuando se prueba un medicamento nuevo, muchas veces se tiene el medicamento nuevo contra un placebo. O sea, le dicen a todos los pacientes del estudio que todos están tomando el medicamento y realmente solo la mitad lo están tomando y la otra mitad no. Pero parte de esos que no lo están tomando mejoran de todos modos. O sea, aún así mejoran. Por ejemplo, si es un medicamento para la gastritis, por ejemplo, les dicen a todos que todos lo están tomando. Los que lo están tomando, pues obviamente van a mejorar. Si el medicamento funciona, van a mejorar. De los que no lo están tomando y les dijeron que lo estaban tomando, hay un 15% que mejoró, hay un 20% que mejoró tomando un medicamento que no es un medicamento. Entonces, el efecto placebo está demostrado total y absolutamente. ¡Wow! Entonces, sí, si tú crees que te va a servir tu pastillita de Tic Tac, por ejemplo, te va a servir. Si tú lo crees de verdad, te va a servir. Ajá. Ok. Bueno, pues ahora sí que mi gente ya depende de cada quien, pero pues como decimos, mejor apéguese a lo que su médico le recomienda, que es lo más sano posible. Sí. A ver, doctor, creo que usted nos trae por ahí algunas imágenes que Cabina tiene. Si nos pasas la primera imagen, Cabina, gracias. Ahí está lo que te mencionaba hace un ratito. Aquí en México tenemos un grave problema con la diabetes. Es una enfermedad que en promedio llega a reducir de 5 a 10 años la esperanza de vida de una persona. Es decir, ahorita, según la encuesta nacional de salud del 2016, si no mal recuerdo, la esperanza de vida promedio del mexicano es como de 75 a 76 años. Es decir, en promedio un mexicano vive de 75 a 76 años. Hay una diferencia por género, normalmente las mujeres viven un poquito más, pero bueno, en general como población, el mexicano vive de 75 a 76 años. Entonces, súmale o réstale más bien estos 5 a 10 años que dice que te reduce la esperanza de vida de la diabetes. Es decir, un paciente diabético reduciría su esperanza de vida de 75 años a 65, 70 años nada más. ¿Y cuando es en infantes? Fíjate que la diabetes en los niños se vuelve un poco menos complicada desde el punto de vista de que como el niño desde pequeño aprende a ponerse su insulina, a que se tiene que estar checando la glucosa, para los niños es más fácil generar el hábito. Imagínate tú con un adulto que lleva 30 años echándose sus 2 litros de refresco al día, le digas que ya no lo puede tomar. O sea, es un hábito. Siempre hemos dicho, lo más difícil de tratar o de corregir en un paciente diabético es corregir los malos hábitos. Entonces, echa su cervecita, doctor. Exactamente, el alcohol, por ejemplo, es otro mal hábito que afecta a este tipo de situaciones de la diabetes. Entonces, un niño no tiene hábitos, ¿ok? Si tú a un niño desde pequeño lo enseñas a tomar poco refresco o nada, a tomar pocos jugos de cartón o de bote o nada, pues no se le va a complicar porque no tiene un factor de años atrás habiendo estado tomando ese tipo de bebidas o ese tipo de productos. Entonces, para un niño es más sencillo aprender los hábitos saludables que para un adulto porque no tiene hábitos no saludables previos. ¿Okay? Esta imagen es bastante complicada. Nos da pautas de que hay un poco más de prevalencia en obesidad en mujeres que hombres y un poco más de prevalencia en mujeres también en diabetes que en hombres. Esto tiene que ver con diferentes factores desde el punto de vista, digamos, biológico. Uno de los más importantes sería la hormona, la testosterona.
La testosterona es la hormona, digamos, natural o básica de los hombres, que nos da un efecto benéfico que ayuda a disminuir digamos, a eliminar las grasas más fácil. O sea, acelera un poco el metabolismo la testosterona. Las mujeres de manera normal contienen muy poquitos niveles de testosterona o no contienen testosterona en su organismo. Normalmente sí la tienen, pero muy poquitita. Entonces es por eso que tú puedes ver en general que para un hombre es mucho más fácil bajar de peso o más rápido que para una mujer. Entonces la testosterona nos da una ligera ventaja, cuando menos desde el punto de vista metabólico, disminuyendo en un poquito. Si se fijan, los números no son muy amplios de diferencia entre la prevalencia de diabetes en mujeres y la prevalencia de diabetes en hombres. Es una mínima ventaja, por decirlo de alguna manera. Como nos comentaba, uno de los factores de la diabetes es el sobrepeso. Uh-huh. Yo creo que como es usted, en México somos el país, yo creo, número 1 en sobrepeso. Obesidad en adultos creo que estamos en segundo lugar y en niños en primer lugar. Ouch. Pero le estamos peleando muy duro a los gringos para quitarles ese primer lugar en la obesidad en adultos. Les estamos peleando con todo, les estamos peleando y si te descuidas los vamos a ganar. Creo que ha habido momentos en los últimos años que sí hemos estado en primer lugar, pero es una lucha constante entre los gringos y nosotros por el primer lugar en obesidad en adultos en el mundo. ¿Cree usted que ahora sí que los tipos de trabajo que tiene la gente hoy en día ayudan a la obesidad? Pues es un factor. Mira, tú sales a la calle y pregúntale, agarra 10 personas y pregúntales a qué se dedican. Se dedican muchas veces a trabajos de oficina, o por ejemplo aquí en nuestra región, trabajo en sector maquiladora, o trabajo, por ejemplo, despachando algún negocio, lo que sea. Es decir, son trabajos que no tienen mucha actividad o esfuerzo físico. Wow. Que te cansas, sí, todos los trabajos cansan, pero no tienen mucha actividad de esfuerzo físico. No es como antes que la gente, los principales fuentes de trabajo se encontraban en el campo, por ejemplo. ¿Okay? Que en muchos estados en el sur todavía sigue siendo una de las principales fuentes de trabajo. Aquí no es tanto, aquí es una ciudad, principalmente de corte industrial. Entonces, muchos de los trabajos, y pregúntale, digo, cualquier persona, por ejemplo, que se dedica a trabajar en maquiladora y está 5, 6, 7, 8 horas parado en una misma posición, trabajando en una línea de producción. Entonces, no hay actividad física. La gente no quiere llegar a su casa a hacer ejercicio, la gente llega cansada de sus trabajos, entonces esto promueve o genera un poco más el sedentarismo y nos aumenta la probabilidad de padecer este tipo de enfermedades, no solamente diabetes, sino hipertensión también, colesterol alto, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues a esto le agregamos, doctor, que les dan, no sé, en algunos lugares les dan media hora para comer, los traen a prisas, comen lo primero que se encuentran. Y además casi todo, yo te digo porque yo trabajé 3 años en maquiladora, todos o casi todos los comedores industriales, en las guarniciones siempre, arroz y frijol, arroz y frijol, arroz y frijol, puro carbohidrato. ¿Cuál es la intención? Pues que el empleado rinda un poquito más a lo mejor, o a lo mejor es más económico, es más barato darles eso de guarnición, pero es un montón de carbohidratos. Súmale a eso que el paciente o el empleado de maquila agarra 3, 4, 5 tortillas para acompañar la comida, y además si le agregas que a lo mejor lo que trajo está frito o tiene mucha grasa o lo que sea, pues entonces no es un alimento adecuado, no es un alimento sano. Entonces todo ese carbohidrato entrando al organismo se convierte en azúcar. Hay mucha gente que dice, ya en la consulta, por ejemplo, me dice, doctor, es que yo no tomo sodas, ni como dulces, no como pastel. Ok, pero ¿cuántas tortillas te comes en un día? 3 o 4 en el desayuno, 5 o 6 en la comida y 3 o 4 en la cena. O sea, se comen como 20 tortillas en un día, que tiene muchos efectos, tiene muy buena fibra, etcétera, 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 pero es un carbohidrato. El carbohidrato, al entrar a la sangre al organismo, se convierte en azúcar. Entonces, ese paciente no come azúcar, lo que llamamos comúnmente azúcar, pero consume otros alimentos que a la hora de entrar al organismo se convierten en azúcar. Que es como si te hubiera comiendo unas 2 o 3 cucharadas. Exactamente, de azúcar. Así es. Entonces al final de cuentas, si te las comes normal, no creo que te las comes, pues no las toleras, no, hombre. Te pagan 3 cucharadas. Exactamente. Okay, pero como bien disfrazadas con el saborcito de otras cosas, pues entonces no te das cuenta, ¿no? Doctor, ¿qué hay con las bebidas que dicen light o los productos que dicen light dieta? Ok. Mira. ¿Qué tan dañinos son? Ahí te va. Desde el punto de vista glicémico, o sea, de la glucosa como tal, normalmente los productos light, o los productos cero, o los productos bajos en azúcar, son ligeramente más recomendables que sus homólogos normales desde el punto de vista del control de carbohidratos o de control de calorías. Pero
Obviamente estos productos están endulzados con otras sustancias que pueden ser también en algún momento potencialmente lascivas para la salud. Entonces vas unas por otras, ¿okay? O sea, te reduces tu riesgo de padecer diabetes, pero a lo mejor aumentas tu riesgo de tener algún problema en el hígado o a lo mejor algún problema a nivel de intestino. Si nos vamos específicamente a centrarnos en cuestión de prevenir diabetes, que de todo caso es una complicación mucho mayor o más grave, pues sí, mejor prefiero un producto light o bajo en azúcar o bajo en grasa o algo así. Pero vaya, al final de cuentas todo lo industrializado, todo lo procesado va a tener sus consecuencias y eso es inevitable e innegable. O sea que a la larga, por donde le busquemos, Sí. una cosa daña a otra y otra a otra. Y Si vas a acompañar tu alimento con una bebida, pues que sea agua mejor. Así, agua natural, pura y sin más, agua. Me van a linchar los de las compañías, pero ni modo. Estamos hablando de salud. Aquí la prioridad es la salud, no las compañías. Entonces, sí, así que, señores, mientras no encuentren para hacer algo saludable, pues... si pisamos callos, lo siento. Es parte del show, ni modo. Cuando hablamos de salud, así es. Sí, desgraciadamente se hieren susceptibilidades, ni modo. Desgraciadamente sí, doctora. ¿Cuántos órganos se afectan en un paciente diabético? Muy buena pregunta. En la diabetes tenemos lo que llamamos los órganos blancos, es decir, aquellas estructuras del cuerpo que se dañan por los niveles elevados de glucosa. Los más comunes son los vasos sanguíneos, la microcirculación que le llamamos, es decir, los vasos sanguíneos más pequeñitos, sobre todo, por ejemplo, los de los pies, que es una de las secuelas o los daños más comunes de un paciente diabético, el daño a los pies. También se puede afectar riñón, por ejemplo, el riñón se afecta. ¿Por qué? Porque el riñón es el encargado de filtrar la sangre de todas lo que es potencialmente lascivo, y el hecho de que esté atravesando azúcar y azúcar y azúcar y azúcar a través del riñón va lastimando ese riñón. Entonces el riñón es otro de los órganos blancos. El corazón es un órgano blanco que también se daña por los excesos de azúcar. Vaya, la sangre se mezcla mucho en el corazón debido al latido cardíaco, entonces es otro daño, además de que aumenta la probabilidad de que se engrosen o se endurezcan las arterias y esto provocar un infarto al corazón. Y el otro órgano blanco más habitual son las retinas, que es la retinopatía diabética, que es lo que genera que el paciente diabético con mal control se pierda la vista. Ok, aquí voy a hacer la otra pregunta. Como lo comentábamos usted y yo antes de entrar al aire, ¿mito o realidad? La gente no pierde la vista por la insulina. Ok. La diabetes solita, con o sin insulina, si no está bien tratada, si no está bien manejada y si el paciente diabético no se cuida, eventualmente va a terminar en eso. Aún sin que le ayudemos dándole insulina. ¿Okay? Un paciente diabético, para que llegue al punto de necesitar la insulina como parte de su tratamiento, tiene que haber pasado muchas cosas. Número 1. Tiene que haber pasado que durante tu vida, antes de ser diabético, no comías bien, no hacías suficiente ejercicio y tenías algún problema de sobrepeso o de obesidad, antes de ser diabético. Entonces, desde ahí ya empezaste mal. ¿Okay? Wow. Número 2, ya siendo diabético, te tomabas tu medicamento cuando te acordabas, ibas al médico cuando te sentías mal, te tomabas tu metformina con tu coca, ¿okay? Te dabas permiso de comerte una rebanadita de pastel porque es el cumpleaños, pues ¿cómo no voy a comer pastel si es mi cumpleaños? Etcétera, 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 ¿ok? O sea, el hecho de llegar a un punto en el que el paciente requiera la insulina es porque todo lo anterior que se trató no funcionó. Porque luego el paciente a consulta y te dice, yo, mira, mis verduritas, y yo salgo y hago ejercicio, y no, en mi casa ni de chiste se compran refrescos o sodas o lo que sea. Eso nos dicen a nosotros como médicos. La realidad, ve tú a saber si sea o no sea eso, ¿de acuerdo? Entonces, un paciente que por sí solito su diabetes sea tan complicado, tan agresiva, que requiera la insulina, aun cuando él haya hecho todo bien, los cuento con una mano y me sobran dedos. ¿Okay? Entonces, pero es muy fácil echarle la culpa a otro. Es más fácil decir, la insulina te deja ciego, no la quiero, a decir, no me cuidé, no me traté, no me atendí, y ahora la consecuencia de mis actos, de mi responsabilidad, es tener que necesitar
la insulina para poder manejar o controlar mis niveles de glucosa. Ser codependiente de este medicamento. Bueno, pues está muy interesante. Creo que aquí tengo preguntitas. Vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar. Déjenos ahí todas las preguntas que tengan, porque regresando al corte vamos a contestar cada una de ellas. ¿Quieres saber más? No le cambie. Regresamos. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Regresamos después de este pequeño corte comercial y pues con ese tema tan interesante, la diabetes y sus sintomatologías o complicaciones, diferentes tipos de diabetes. Pues a ver, doctor, ¿en qué nos quedamos? Pues sí, estamos hablando un poquito de los tratamientos, pero muchas veces una pregunta como muy habitual es ¿qué provoca la diabetes? ¿Cómo se genera la diabetes? Exactamente. Principalmente existen 4 mecanismos, principalmente, de cómo se puede generar la diabetes. Como te decía hace un momento, la insulina es algo que nosotros de manera natural producimos. La produce el páncreas, es un órgano que está en el abdomen, del lado izquierdo. De manera natural todos producimos insulina. Entonces, hay 4 mecanismos por medio de los cuales se puede generar la diabetes. Número 1. Una persona consume un exceso de carbohidratos, es decir, consume mucha azúcar en sus distintas presentaciones, harinas o azúcar como tal, en exceso. Entonces, esa persona produce insulina de buena calidad, de buena cantidad, pero no se da abasto. Es tanto el azúcar que está entrando al organismo que no se da abasto. Y entonces, así se genera la diabetes. Ese es uno. De hecho, tristemente es de los más habituales. Número 2 es la insulina que se produce es de buena calidad, pero no en suficiente cantidad. El páncreas produce una cantidad adecuada de insulina, pero no es la suficiente para los requerimientos del cuerpo. Entonces, pues esta insulina al no ser suficiente, la glucosa se queda circulando en sangre y provoca la diabetes. Número 3. Puedes o no producir insulina en buena cantidad, pero puede no ser de buena calidad. ¿Okay? Es decir, produce tu páncreas la insulina, pero la hormona no funciona bien. Entonces, la glucosa se queda en la sangre y termina en diabetes. Y la cuarta, que es una que se está viendo mucho en la actualidad, es lo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? La insulina funciona como una llave, digamos. ¿Okay? Es la llave que le permite a la glucosa entrar a las células para poder ser aprovechada como energía. Entonces, muchas veces la resistencia a la insulina es que tu insulina funciona bien, trae cargando tu azúcar para meterla a tu célula, pero la membrana de la célula, que es la puerta para entrar a la célula, no abre. A eso se le llama resistencia a la insulina. O sea, tu insulina sí funciona bien,
puede o no haber un exceso de glucosa, pero la célula no abre la puerta. Y si la célula no abre la puerta, la glucosa no entra. Y si la glucosa no entra, se queda circulando en la sangre. Entonces, esto de la resistencia a la insulina se puede ver en una persona normal si tiene esta resistencia a la insulina. ¿Cómo te das cuenta? Por ejemplo, los niños o los adultos que tienen manchas negras en el cuello o en las axilas, en la cara interna de los codos o en la cara interna de las rodillas o en las ingles. Estas manchas negras o estos halos negros, sobre todo porque se presentan en el cuello, eso es un signo clínico de resistencia a la insulina y muchas veces es un factor predictivo de diabetes. Es decir, un niño de 12, 13 años, un poquito gordito, con su mancha negra aquí en el cuello, eso nos puede estar augurando que si ese niño o si los papás de ese niño toman medidas desde ese momento, cuando ese niño tenga 20, 25, 30 años, que ahorita estamos diagnosticando pacientes diabéticos mucho más jóvenes que antes, mientras hace 10 años, 15 años se diagnosticaban pacientes de 50 años o más, ahorita se está diagnosticando incluso en pacientes de 25 o 30 años la diabetes. Entonces, imagínate desde los 25 o 30 años ya ser diagnosticado con diabetes y tener que pasar toda tu vida, el resto de tu vida con diabetes, o sea, es muy complicado y es mucho más probable que todas estas complicaciones de las que hablamos hace un momento se presenten. ¿Por qué? Porque tienes más chance, por decirlo de alguna manera, de que llegues al punto en el cual hay afectación a tus nervios de tus pies o hay afectación a tus ojos o a tus riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, no, pues ahora sí que interesante. Un diabético, como dice, tiene que haber desorden para modo de que ocupe la insulina. No quiere decir que desde que el momento que está en la noticia eres diabético ya, la insulina. Sí, no. Normalmente tendría que estar el paciente demasiado descontrolado para diagnóstico y luego insulina tendría que estar muy mal. ¿Okay? Puede pasar, por ejemplo, que el paciente diabético pase estas situaciones que hablábamos de los mitos, de los sustos y eso, y que entonces sea diagnosticado con diabetes en ese momento y termine hospitalizado y requiera en ese momento para bajarle la glucosa algún tratamiento mientras está hospitalizado con insulina. Eso sí pudiera pasar, pero puede no quedarse como tratamiento base. ¿De acuerdo? O sea, ya te dieron de alta al hospital, te vas a tomar estos medicamentos y ese va a ser tu tratamiento base. Tendría que ser un paciente diagnosticado ya muy mal, o sea, manejando niveles de glucosa normales arriba de 400 o de 500, para que digamos, ¿sabes qué? No nos la podemos curar contigo con medicamentos, necesitamos iniciarte con insulina. Son nos apoyan con una imagen, Doc, a ver. Ahí es lo que te platicaba hace un momento, los tres tipos de diabetes tipo 1, 2 y 3, diabetes gestacional, perdón por el tropiezo ahí. Digo, la diabetes tipo 1 se dice que es insulino dependiente, es decir, ahí el tratamiento base siempre va a ser insulina, que te digo es principalmente dado en pacientes jóvenes o niños en la gran mayoría de los casos. La diabetes tipo 2, como la figura ahí nos lo indica, está normalmente asociada a factores de sobrepeso y obesidad. Y la diabetes gestacional, que es única y exclusivamente de las embarazadas, es una complicación del embarazo. Pero, tristemente pasa que a veces una paciente diabética gestacional se queda como diabética tipo 2. Es decir, la alteración metabólica en el embarazo fue tal que la paciente se queda siendo diabética. La gran mayoría de los casos, si la paciente diabética gestacional se cuida, en cuanto nace el bebé, se acaba la diabetes. Esa diabetes sí se puede curar, porque es una diabetes transitoria, entre comillas. O sea, es una diabetes que se genera por todas las alteraciones que provoca en el cuerpo de la mujer, el embarazo como tal. Pero, te digo, si la paciente no tiene los cuidados adecuados o si son muchos sus factores de riesgo, lo más probable o puede llegar a pasar que diabetes gestacional se convierta en diabetes tipo 2. Es decir, la paciente se queda diabética. ¿El bebé va a heredar este tipo de diabetes al nacer? De manera natural, así por sí sola, no. Pero, por ejemplo, normalmente una paciente diabética puede dar a luz un bebé macrosómico. Aquí quiere decir un bebé macrosómico, un bebé grandote. El peso promedio de un bebé recién nacido es de alrededor de 3 kilos, 3 kilos y medio más o menos, el promedio. ¿A qué le llamamos un bebé macrosómico? A un niño un bebé que al nacer pesa más de 4 kilos. Eso es un bebé macrosómico. Si no tuviste diabetes gestacional y no tienes diabetes y tu mujer o tu mamá tuviste un bebé que pesó 4 kilos o más, ese es un factor de riesgo para diabetes para la mamá y es un factor de riesgo para diabetes para el bebé también.
Wow, o sea que entonces desde ese momento que ya el pequeño presentó ese sobrepeso, por así decirlo, en el nacimiento, ya sería como un foco rojo para empezar a ver tratamientos posteriormente. Así es, incluso ha habido niños que nacen pesando 5, 6 kilos. O sea, lo que ya debería pesar ese niño, más o menos a los 6 meses de edad, lo pesa al momento de nacer. Wow. Entonces, o sea, son bebesotes. Super niño, como le dicen. Sí. O sea, que la ropa de recién nacido no le va a quedar ni de chiste. Ay, Dios, bueno, pues no, esperemos que no nazcan niños así, porque sí está algo complicado. Que por ahí tenemos otra imagen, cabina. Esa imagen nos da la incidencia de diabetes en México por estado. A ver. Ahí, por ejemplo, los estados que vemos en color gris son los estados que tienen un mayor índice de pacientes diabéticos por 100,000 habitantes. Ahí vemos, por ejemplo, el estado de el estado de Coahuila, está Veracruz, por ejemplo, y el centro del país en su mayoría, donde pues hay una dieta sobre todo alta en consumo de carbohidratos. Ahí están los tlacoyos, los gorditas y ya ves, la Ciudad de México, todo lo meten en una torta, etcétera, ¿no? Los que están en un color beige, color piel, son los que tienen la incidencia media, es decir, no están muy altos, pero tampoco están bajitos en cuestión de diabetes. Ahí estamos nosotros, por ejemplo, Baja California Sur, el estado de Sinaloa, la península de Yucatán. Y los que están en un tono de rosa más oscuro son los que tienen una menor prevalencia de diabetes en esos estados. Ahí está, por ejemplo, Sonora, está el estado de Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, etcétera. ¿Okay? Entonces, esos son los estados con mayor casos de diabetes por 100,000 habitantes y con menor casos de diabetes por 100,000 habitantes. Entonces, si se fijan, la franja fronteriza nuestra es de más o menos una tendencia a la diabetes, excepto el estado de Coahuila, que es el que tiene una mucho más elevada incidencia de casos de diabetes. Ay, no, pues ahora sí que ¿cómo le podemos decir? Mira, ahí nos pusieron otra imagen, Doc. Sí, esa está tomando, esa es información de aquí de México, donde nos dice, pues la principal causa de muerte en México ahorita está relacionada con factores cardíacos. 19.9% de las personas en México que fallecen por cuestiones de tipo cardíaco, ¿no? Infartos, embolias, derrames cerebrales, etcétera. En segundo lugar, ahí viene acechando muy rápidamente la diabetes, pero aquí hay un poquito de situación a analizar, porque muchas de las complicaciones cardíacas están relacionadas con la diabetes también. Entonces, en poco tiempo vas a ver que va a haber un cambio y la diabetes va a estar ahí en primer lugar, ¿okay? Ocupando su lugar reinante como la principal causa de muerte en México. Digo, ahorita el corazón, las causas del corazón siguen ganando, pero no dudes que antes de 10 o 20 años ya la diabetes se encuentra en primer lugar como principal factor causante de muerte aquí en México. Wow, pues ahora sí que, mi gente, hay que cuidarse. Usted quería la información, pues aquí la tiene. Ahora ahora sí que no le echen un saco roto, no le echen la basura. Hay que ponerla en práctica. A ver, creo que aquí nos ponen algo de alimentos, ¿no? Frutas. Sí, mira, la fruta de manera natural contiene azúcar. Contiene un azúcar que se llama fructosa, que de hecho es casi la misma molécula que la glucosa. Son igualitas las dos. Tienen algunos cambios nada más, pero es casi lo mismo. Entonces ese es el azúcar normal de las frutas. Un paciente diabético de manera ideal debe limitar el consumo de frutas. Sin embargo, hay algunas frutas que contienen un menor índice de azúcar, como las que vemos ahí en la imagen. Por ejemplo, la manzana verde tiene poco azúcar, las frambuesas tienen poco azúcar, la fresa, la pera. Para ponerse más sencillo, normalmente las frutas de tonos verdes tienen menor cantidad de azúcar. Por ejemplo, ahí está el pepino también. No está en la imagen, pero el pepino es una fruta y también el pepino es casi pura agua. Es casi pura agua el pepino, entonces también contiene bajos niveles de azúcar. Los arándanos también, el durazno también. O sea, mientras más, en la gran mayoría de los casos, mientras más roja sea la fruta, tiene mayor cantidad de azúcar. Las manzanas, las uvas, por ejemplo, las uvas moradas son de las que contienen mayor cantidad de azúcar en comparación con las demás frutas. Entonces, estas frutas, ojo, también tiene que ver con porciones, tienen un menor índice de glucosa, ¿ok? No es lo mismo comerse 3 o 4 fresas o 5 o 6 fresas, lo que sería el equivalente a una taza, a comerte una bolsa completa de fresas, o la canastilla, así como las venden en los mercados o en la calle, en las canastillas, echártelas todas
Viendo una película, por ejemplo, ¡Auch! viendo una película no es lo mismo que comerte 4 o 5 fresas, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con las porciones. Prometo ya no volverlo a hacer. O sea, no está mal comer frutas, pero insisto, como dice Sara, todo con moderación. Tiene que cuidarse las porciones y las cantidades para evitar que nos genere algún otro tipo de problema. Digo, yo creo que yo como toda la gente pensábamos o piensa alguna gente también que el comer fruta, pues, es fruta, es algo bueno. Te dicen, come frutas y verduras, pero nunca te veo, o sea, o nunca nos dicen en la televisión, cómelas en cantidad, en porciones pequeñas. Todo tiene que ver con las porciones. Las verduras de manera natural contienen muchísimo menos cantidad de azúcar que las frutas, obviamente. Entonces, sí sería recomendable que fuera mayor cantidad de verduras y una cantidad moderada o controlada de frutas. Sí ayudan. La gran mayoría de las vitaminas las podemos obtener tanto de frutas como verduras, pero tenemos que tomar en cuenta ese factor del azúcar que contienen las frutas como tal. Todas las frutas contienen cierta cantidad de azúcar. Lo recomendable es consumir en su mayoría las frutas que contengan menos cantidad de azúcar. Correcto. Bueno, yo tengo una preguntita para el doc, pero antes vamos a ir a un corte comercial. Si usted quiere saber la respuesta, pues quédese con nosotros. No se vaya porque regresamos. Ya me lo voy a hacer la pregunta para las 2 cortesías que vamos a regalar el día de hoy. No se vaya porque si se quiere ganar algo, lo va a ver después de este corte. Regresamos. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. En Sintoniza Sin Fronteras te ofrecemos un paquete de publicidad muy económico con facilidad de pagos. Estamos a nivel multimedios, televisión, radio y redes online. Llama a los números que están en pantalla o manda un correo electrónico para estar más informado. Da a conocer tu empresa o mini negocio. Contáctate con nosotros y crezcamos juntos. Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. ¿Quieres dar a conocer tu negocio? Acércate con nosotros. Regresamos después de este corte comercial. Vamos a tener, gracias a la gente que nos está sintonizando, Sara Romero, aquí nuestra amiga Guadalupe. Ya está la información que pediste, Guadalupe, ahí está. Ya. Sandra Flores, saludos hermosos también. Y creo que aquí tienen ustedes sus alumnos, Doc, para si les quiere mandar su previo saludo. Chicos, un saludo a todos mis alumnos y exalumnos que están viendo ahí el programa y dejando sus comentarios. Muchas gracias. Quiere decir que es un muy buen maestro porque... Intentamos. Digo, porque aquí los comentarios están muy buenos. Creo que un día invitemos una de sus clases, Doc. Muy bien, cuando guste. Ya tuve curiosidad. Cuando quieras. Excelente, digo, ya tuve curiosidad por sus alumnos y esto. Ajá. Bueno, pues vamos a regalar dos cortesías, como lo puse en el en vivo que hice previo antes de entrar al programa. Quien nos conteste 2 preguntitas de las que haga el doctor ahorita sobre el tema, vamos a regalarles 2 cortesías de masaje relajante y descontracturante. Ok, 2 preguntitas, va. Aquí en vivo, por favor. Sí, aquí en vivo. A ver, la pregunta número 1 entonces sería, ¿cuántos y cuáles son los tipos de diabetes que hay en general? Ya los mencionamos. Correcto. Y la segunda pregunta sería, en México, ¿quién padece más la diabetes, si los hombres o las mujeres? Esas 2 preguntas. No, hombre, se las puso regaladas, no, hombre. Bueno, para ver si están poniendo atención. Además, son puntos importantes a saber y a conocer. Eso que ni qué. Bueno, pues ya casi terminamos, el tiempo ya casi se nos acaba. ¿Cuáles serían los puntos ya para cerrar el tema, doctor? Muy bien. Pues vamos a centrarnos en lo más importante, en mi opinión, cuando menos, que sería la prevención. ¿Okay? Correcto. Entonces, ¿cómo prevenimos la diabetes? Punto número 1, hay que fijarnos en casa. Todos sabemos, y lo más probable es que todos tengamos familiares diabéticos. Papá, mamá, hermanos, abuelos, diabéticos. Entonces, es más, casi la OMS dice que el hecho de ser mexicano es factor de riesgo para diabetes. Entonces ya estamos bastante tornados en ese sentido, ¿no? Entonces ya.
Mr. Gringo, yo Todos nomás venía a tenemos. México. I'm so sorry for you, pero entras. Por ser frontera. Ese es uno, ¿no? Hay que prevenir. Primero averiguamos. ¿Tenemos un familiar diabético? Bueno, lo más probable es que sí, entonces ya tenemos ahí un factor de riesgo. Y ese no lo podemos modificar. Yo no puedo modificar que mi papá haya sido diabético o que mi abuela haya sido diabético. Yo no lo puedo modificar. ¿Qué sí puedo modificar? Por ejemplo, si yo padezco algún grado de sobrepeso o obesidad, eso sí lo puedo modificar. Cuidarme con dieta, cuidarme con ejercicio, preferentemente asesorado por un médico o incluso todavía mejor un nutriólogo o nutrióloga, ¿no? Que me oriente cómo alimentarme, cuáles son las porciones adecuadas, en qué momentos, cuántas veces al día tengo que comer, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer ejercicio. Entiendo, todos nos cansamos, todos nos enfadamos del trabajo, pero muchas veces tendemos a darle prioridad a otras cosas en lugar de nuestra salud. Gente, la salud es la parte más importante. Esa, si se pierde, no se recupera muchas veces, como hemos mencionado en otros programas. Entonces, no nos cuesta nada quitarle 20 minutos, media hora a la película, a la serie o a la novela para dedicárselos a caminar. O sea, no les digo que gasten en un gimnasio o que compren un aparato que termine siendo parchero en su casa. Nos salimos a caminar a la calle, nos salimos a caminar dando la vuelta a la cuadra, nos salimos a caminar en la privada. 20 minutos, 30 minutos al día, 5 veces a la semana es suficiente. No trabajas fin de semana, está bien, no lo haces en fin de semana. De lunes a viernes, dedícale 20 o 30 minutos a caminar y descansa el fin de semana si tú quieres. Aprovecharlo para descansar, para estar con tu familia. Adelante. Vas a seguir con tu familia, hagan actividades recreativas al aire libre, exactamente. Llévense un balón, una pelota y váyanse a jugar a un parque. O incluso aquí, vayan, no, cuestiones de inseguridad, lo que tú quieras, no hay bronca. Hay muchos lugares donde puedes hacer este tipo de actividades, donde hay, por ejemplo, los campos de trampolines. Es un muy buen ejercicio, es un muy buen tipo de actividad física. No, obviamente no voy a decir lugares para no dar gol aquí con mi amigo, pero los lugares de trampolines pueden ser una buena opción. O sea, donde te vas, brincas, juegas, te diviertes, haces actividad física, la pasas con tu familia. Entonces, hay muchas opciones, ¿no? Y pues cuidarnos con lo que comemos, cuidarnos con las porciones. ¿Es bueno comer frutas? Sí, sí es bueno comer frutas con moderación, en adecuadas porciones. Las verduras, ahí sí entran con mayor alegría. Limitemos el consumo de... Muchas veces dicen, mejor que el niño se tome un jugo a que se tome una soda. Los jugos también tienen mucho azúcar. Incluso a veces una bebida de jugo, de néctar, de la marca que tú gustes, tiene mayor cantidad de azúcar que una soda. Con eso no estoy diciendo que compren soda en lugar de comprar jugos. Jamás en la vida voy a decir eso. Pero no es recomendable. Tampoco, casi todos los lonches de los niños van con su jugo. Es azúcar. O sea, sorry, pero es azúcar. Por la flojera de las mamás de no hacerles una agüita de frutas o no ponerle agua natural. Sí, o sea, mira, siempre lo más recomendable es hacer el agua natural. Es lo mejor, es la mejor opción. Tomar agua, vas a comer, acompáñalo con un vaso con agua, preferentemente al final, porque también hay otras cuestiones de la boca, por ejemplo, la saliva nos ayuda a la digestión y el estar lavando con líquidos aminora la digestión ya desde la boca. Entonces, o sea que uno tiene que tomar agua hasta que termina de comer. Lo ideal sería que si vas a acompañar tu alimento con alguna bebida, preferentemente que sea agua y preferentemente que la consumas después de haber terminado tus alimentos. ¿Cuánto tiempo después sería recomendable? Puede ser inmediato, no hay problema. Como te digo, aquí lo que se trata es darle chance a la saliva que haga su función. Vaya, si vas a tomar un líquido es porque ya no tienes ningún alimento en la boca. No me imagino a nadie teniendo el bocado en la boca y que después de aparte quieres echar un trago de agua. Está medio complicado, ¿no? Entonces, si quieres, terminas de comer y ahora sí te echas tu vasito con agua. Incluso hay mucha gente que recomienda que un vasito con agua antes, como para ocupar un poquito de espacio en el estómago y ya reducir lo que comes, también es válido. Exactamente. ¿Cuántas veces tiene que comer un diabético, doctor? Idealmente, un paciente diabético debe comer 5 veces al día, en promedio. De hecho, todos deberíamos comer en promedio 5 veces al día. Hacer 3 comidas principales y 2 colaciones. La pauta sencilla sería no dejar pasar más de 3 horas sin consumir alimentos. Ejemplo, desayunas a las 7 de la mañana, hacer una colación, por ejemplo puede ser una pieza de fruta o una porción de fruta, una taza de fresas o no picadas para que no hagan trampa. Enteritas para que cuente. Una colación pequeña, una pieza de fruta o algo por el estilo, tu comida, digamos a la 1 o 2 de la tarde, otra colación entre las 5 y las 6 y ya tu cena 8, 9 y media de la noche más o menos. Y dar un break
al menos de 2 horas entre que hiciste tu último alimento y acostarte a dormir, porque también si comes muy pesado y luego te acuestas a dormir, también eso enlentece el metabolismo. Entonces hay que darle un break o un espacio para que, digamos, como decimos habitualmente, que se te baje la comida antes de acostarte a dormir. Wow, entonces son como 2 horas después de que comes para la... Idealmente unas 2 horas de espacio es un muy buen tiempo para, después de haber terminado de cenar, ya que te acuestas a dormir. Digo, porque cuando comes te da el mal del porqui. Sí, entiendo. Pero Y no, te da o sea, sueño. acostarse inmediatamente después de comer, cenar o desayunar no es recomendable, porque eso enlentece el metabolismo, entonces puede aumentar la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad y ya después la diabetes, hipertensión y todo lo demás. Híjoles, bueno, doctor, se nos ha terminado el tiempo. Muy interesante el tema que nos trajo el día de hoy, pues lo vamos a molestar con más temas conforme nos los vayan pidiendo. Siempre, doctor. siempre, cuando quieras aquí estoy. Siempre, Y ya pues sabes. el día que usted nos quiera sugerir alguno también de Ok. su propia inspiración, Muy también va a bien. ser bienvenido para nuestra gente. Pues ahí está nuestra gente. Tienen la información, como les dije, no luchen en saco roto, hay que aprovechar. cuidarse, Ujú, hay que aprovechar la vayan con su información. médico. Si no tienen médico, pues aquí está el doctor. Pues cuando quieras. Ustedes contáctenme, yo les paso el teléfono del doc ahí para que tenga más gente el doc. Bueno, está bien. Al rato así, ya no me mandes tanta gente. Yo no me enojo. Sí, lo primordial es cuidar la salud. Como yo siempre he dicho, la salud no tiene precio. Pero, antes que nada, cuidarla. La promoción. A ver, sí es cierto, a ver. Sí nos contestaron por acá, a ver. Cabina nos está diciendo que sí nos contestaron, a ver. A ver, Doc, apóyeme por aquí. A ver. Creo que sí nos contestaron por ahí la promoción. Vamos a ver. A ver, Es el primero, ¿verdad? A ver, aquí ¿Quién tenemos. ¿Quién se la ganó? A ver. Ya. Ok, el primero que contestó y le falló el de los tipos de diabetes, le falló. Hijo de su- La segunda pregunta la contestó bien, pero La primera no. sí, bueno, después corrige un poquito. Ajá. Aquí sería Herzog Xiomara, Ajá. contestó bien, después corrigió, Ajá. las dos respuestas fueron correctas. Ajá. Y de hecho es la única persona que ahorita que ha tenido las dos respuestas Híjole. correctas, así que Bueno, pues ya sé. Herzog Xiomara, Ya te eres ganó acreedora a su a cortesía, su cortesía de un masaje su relajante. masaje relajante, es la única persona hasta ahorita, entonces pues va. Bueno, les vamos a dejar 2 horas para quien vea el video en estas próximas 2 horas de que se acaba de acabar el programa y conteste. Nos queda una cortesía. Para quien conteste, vamos a dejarla en 2 horas. Si en 2 horas nadie contesta, se vence y esa cortesía pues se quedaría para un posterior programa. Bueno, Bueno, pues muchas gracias, doctor, por haber, no, por no, haber venido. encantado de la vida. Es un ya sabes, placer. siempre. Gracias, cabina, por habernos hecho el honor de transmitirnos. Y pues usted no se pierda la próxima semana otro tema más interesante de salud y algo más. Hasta la próxima. Te saluda tu amigo y conductor Israel.